Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el proceso de atención de enfermería en una situación de cuidado en el contexto clínico, realizado por mi persona, María Camila Torres Trujillo, y la compañera Sara Andrea Vivas Mensa, asesorado por la enfermera Luz Marina Arias Vargas, especialista en administración hospitalaria. Comenzamos por la teoría que escogimos para trabajar con este paciente, que se trata de la teoría de la salud como expansión de la conciencia. Esta teoría se va a centrar en la relación entre la salud y la conciencia y argumenta que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino un proceso dinámico de expansión de la conciencia. Para Margaret Newman, la salud se experimenta cuando una persona se vuelve consciente de su totalidad y se adapta de manera significativa a las experiencias de la vida. La salud es un proceso continuo de cambio y desarrollo, y la conciencia de uno mismo y del entorno es esencial para este proceso. También habla de los metaparadigmas. Ella conceptualiza a la persona, la salud, la enfermería y el entorno. La persona habla de que su salud la experimenta cuando se vuelve consciente de su totalidad y es capaz de integrar nuevas experiencias. De la salud dice que no es simplemente la ausencia de la enfermedad, sino que es un proceso continuo de expansión de la conciencia, que implica una adaptación constante a las experiencias de la vida y la integración de estas experiencias en la conciencia de uno mismo. También dice de la enfermería que se centra en facilitar la expansión de la conciencia del individuo y que los enfermeros tenemos un papel crucial en ayudar a las personas a tomar conciencia de sus experiencias y facilitarles su adaptación a través de la atención y el cuidado. Y del entorno, dice que incluye todos los factores que afectan a la persona, tanto internos como externos, y que la relación entre la persona y su entorno es dinámica, y la salud se logra a través de la conciencia expandida en esta interacción. Los conceptos claves de la teoría son la conciencia, los patrones de movimiento, las fronteras rígidas y flexibles y las condiciones limitantes y potenciadoras. Dice que la conciencia se refiere a la capacidad de una persona para percibir, integrar y dar significado a las experiencias. La expansión de la conciencia es un proceso que es dinámico y que implica una comprensión más profunda de sí mismo y del entorno. Los patrones de movimiento pueden cambiar a medida que la persona se adapta y expande su conciencia. En las fronteras rígidas y flexibles, la expansión de la conciencia implica la transformación de fronteras rígidas en flexibles, permitiendo una mayor apertura a nuevas experiencias. En las condiciones limitantes y potenciadoras, las condiciones limitantes son aquellas que restringen la expansión de la conciencia, y las potenciadoras son aquellas que facilitan la expansión de la conciencia y la adaptación. Comenzamos con los datos del paciente. Nombres y apellidos: PFC, número de historia clínica 14315710, perteneciente a la 9PS, paciente de 69 años, de sexo masculino, profesional universitario, de procedencia de Cundinamarca, Bogotá. Su domicilio actual es en la ciudad de Neiva, trabaja como independiente y la información fue obtenida a partir de la historia clínica, el paciente y la cuidadora. El motivo por el cual consultan según la cuidadora es que acuden al servicio porque está mala la herida. Como resumen interpretativo, paciente ingresa al servicio de urgencias con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, con úlcera en la planta del pie izquierdo, quien recibió tratamiento prolongado extrainstitucional con uso de terapia BAC, más posoperatorio de lavado y desbridamiento por aislamiento por la Escherichia coli, completando una terapia antimicrobiana con ampicilina surfactán sin mejoría. Solicitan historia clínica en la UROS con reportes. Para el ingreso se toman paraclínicos con glucosa fuera de metas de 185. En la valoración por ortopedia y clínica de heridas indican que no amerita intervención quirúrgica. Suspenden la ampicilina surfactán, solicitan la valoración por infectología y medicina vascular y solicitan la toma de la hemoglobina glicosilada con reportes de 6,8% para fijar las metas terapéuticas metabólicas e iniciar el esquema de bolo basal. En la valoración por ortopedia y traumatología determinan que el paciente se beneficiará para el procedimiento quirúrgico del curetraje más secuestrectomía del metatarsiano del quinto dedo más calcáneo. Anestesiología valora y da visto bueno a la intervención quirúrgica. Se lleva a cabo la cirugía de desbridamiento de tejido desvitalizado más curetraje del calcáneo en el miembro inferior izquierdo sin ninguna complicación. En cuanto a los reportes solicitados, la UROS dan como resultado del estudio dúplex color arterial del miembro inferior izquierdo, se observa engrosamiento intimal constituyendo un marcador de riesgo cardiovascular elevado. No obstante, se evidencia compromiso vascular aparente que clasifica al paciente para amputación de la extremidad. Como arteriografía de los miembros inferiores que se realizó el 27 de agosto, evidencia estenosis de la peronera izquierda mayor al 70% en el tercio medio, reperfusión por la tibia. Igualmente se verifica que el paciente completa 21 días de manejo con prostaglandinas. Durante la hospitalización el paciente presenta riesgos de hipoglucemia y anemia leve, lo cual se transfunde en 2 unidades de glóbulos rojos sin complicaciones. Igualmente se toma la resonancia magnética del pie izquierdo para revisar la anatomía y el compromiso óseo, donde se evidencia que hay edema óseo modular difuso, señales de osteomelitis comprometiendo particularmente la apófisis posterior del calcáneo y la cuña medial, y edema difuso en los tejidos blandos
miosíntesis, colección descrita con volumen en los tejidos subdérmicos adyacentes al contorno lateral del medio pie, y desgarro parcial de las fibras distales del tendón de la peronera largo. En valoración por clínica de heridas y ortopedia, ante el reporte de la resonancia magnética del pie izquierdo solicitado, solicitan el procedimiento de la secuestrectomía del metatarso del pie izquierdo y la toma de cultivo óseo. El procedimiento en el pie y la pierna izquierda se realiza con previa aceptación del consentimiento informado. Se toma muestra de secreciones purulentas y el lavado más secuestrectomía y desbridamiento en el tarso metatarso con pérdida considerable de tejidos blandos donde la extremidad muestra un compromiso significativo, sin ninguna complicación. En la evaluación realizada por Medicina Física y Rehabilitación sugiere que, en caso de no existir pérdida de la masa ósea, el paciente podría beneficiarse de una cuña en el zapato. No obstante, se enfatiza la importancia de llevar el zapato de manera constante para prevenir caídas. Se deja pertinente la discusión con ortopedia y otras especialidades. En cuanto al resultado del curetaje óseo, confirma la presencia de osteomielitis polimicrobiana consistente a la Klebsiella pneumoniae, potencialmente productora de carbapenasas. Indican antimicrobiana para el organismo Proteus aureus de perfil salvaje. Se administra la ciprofloxacina 170 miligramos cada 12 horas por 6 semanas de tratamiento para la Klebsiella pneumoniae y mantener el tratamiento de la tigesilina 50 miligramos cada 2 horas hasta completar las 6 semanas. Ortopedia realiza una nueva valoración y sugiere la amputación como medida de prevención a la progresión a la lesión de la infección. El paciente es informado, se le explica y comprende la situación. Anestesiología lo evalúa el caso y determina que el procedimiento quirúrgico tiene un riesgo intermedio. Se lleva a cabo el procedimiento quirúrgico en la pierna izquierda. Se realiza la amputación transtibial con colajo posterior sin ninguna complicación. La tigesilina y la ciprofloxacina continúan por un día más y se suspende. Luego de los días el paciente es dado de alta debido a su estabilidad. Se proporciona la epicrisis y la formulación médica. A la cuidadora se le da sus respectivas recomendaciones sobre el tratamiento que debe llevar a cabo y el cuidado de la herida quirúrgica en casa. Nuevamente el paciente acude al servicio de urgencias. Ortopedia valora y sugiere intervención quirúrgica como medida de prevención a la progresión de la lesión e infección. El paciente es informado y comprende la situación. Anestesiología evalúa el caso y determina que el procedimiento quirúrgico tiene un riesgo intermedio. Se lleva a cabo el procedimiento de secuestrectomía del fémur izquierdo, que incluye la remodelación, construcción y revisión del muñón de la amputación del músculo. Durante la intervención se observa necrosis en el tercio proximal de la pierna izquierda sin presentarse ninguna complicación. Luego el paciente presenta hematuria y realiza un uroanálisis, lo cual revela una hiperplasia prostática de grado 1. Se programa una cistoscopia para una evaluación más profunda y detallada respecto a la situación. La cistoscopia se realiza y muestra una próstata no obstructiva y una vejiga de esfuerzos sin complicaciones. Se decide continuar el tratamiento con tamsulicina durante 3 meses más. Se programa una cita de control ambulatorio con urología en un mes. Por la situación y la evolución clínica sin evidencias de colecciones ni secreciones, se decide dar de alta al paciente con tratamiento antibiótico. Se brinda recomendaciones a la cuidadora para las curaciones de heridas a nivel primario y se le explica los signos de alarma al paciente, quien muestra comprensión y aceptación. Como antecedentes personales y familiares tenemos personales, diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones micro y macrovasculares, antecedente de miocardiopatía isquémica, hipotiroidismo, hipotensión ortostática, desnutrición proteico-calórica severa. Tóxicos, consumo de alcohol hasta los 40 años. Quirúrgicos, amputación transtibial de miembro inferior izquierdo. Alérgicos, alergia al tramador. Traumáticos, accidente de tránsito en calidad de peatón. Familiares, padre alcohólico y muerte por infarto agudo de miocardio. Madre diabética. Farmacológicos, insulina y lumicina 4 unidades cada 12 horas, insulina glargina 14 unidades cada 24 horas. Alza 100 miligramos vía oral día, sertralina 50 miligramos vía oral cada 24 horas, atorvastatina 40 miligramos vía oral cada 24 horas, fluocortisona, omeprazol y levotiroxina cada 24 horas. Para la valoración por sistemas es un paciente que se encuentra orientado a sus 3 esferas, sentado en la cama, la cabeza es normocéfalo, pupilas normorreactivas isocóricas de 2 milímetros, la mucosa oral levemente deshidratada, tiene presencia de prótesis doble,
el cuello móvil sin adenopatías, tórax con expansibilidad simétrica bilateral sin signos de respiración paradójica, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos ni trills, al abdomen no distendido, blando, depresible, no masas, no megalias, con pelvis estable, miembros superiores con pulsos distales palpables, simétricos, llenado capilar de 3 segundos con acceso venoso en miembro superior derecho en vena braquial, con yerco número 20 con fecha de inserción del 30 de octubre de 2023, escalamado 0 sin signos de flebitis. La espalda, presencia de rash y lesión de 5 milímetros asociada al uso del pañal. Genitourinario, eliminación espontánea al P5 sin alteraciones geniturinarias, a excepción de un episodio de hematuria resuelto el día 28 de octubre de 2023. Su miembro inferior izquierdo encontramos el muñón secundario a la amputación y en el miembro inferior derecho lo podemos encontrar eutrófico, sin dolor, con pulsos periféricos presentes, llenado capilar menor a 2 segundos. De signos vitales encontramos una tensión arterial de 122 sobre 69 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, respiratoria de 20 latidos por minuto, temperatura de 36 grados centígrados y saturando 98%. Con un puntaje de 7 en la escala de EVA, Braden 12, Downton 4, Maud 0 y Glasgow 5. Este paciente fue portador de manilla verde y manilla amarilla, en algún momento también portó manilla naranja por riesgo de lesiones asociadas a la dependencia, pero luego de una revaloración se decidió que no era necesario que mantuviera la manilla naranja. En el siguiente esquema podemos ver un poco de sus relaciones familiares. Vemos sus antecedentes familiares de padre con antecedentes de alcoholismo y de infarto al miocardio, madre con diabetes mellitus, quien su madre también padecía de diabetes mellitus. Nuestro paciente padece de diabetes mellitus y complicaciones cardíacas. Es un paciente de 69 años que hasta la fecha ha tenido 2 parejas con las cuales tiene 4 hijos y a la fecha tiene una pareja con la que sostiene una relación a distancia, quien lo supera en edad, 14 años. Tiene 4 hijos entre los 38 y 32 años de edad y un nieto de 2 años. Para la valoración por patrones, el paciente refiere una preferencia por la limpieza y el orden en su entorno, destacando la importancia de mantener la casa organizada, la ropa doblada, las uñas cortas para él sentirse limpio. Sin embargo, expresa una percepción negativa de su salud, tanto física como socialmente, debido a la pérdida de un miembro esencial para sus actividades diarias, lo que ha resultado en un cierto grado de aislamiento social. A pesar de ese desafío, niega la presencia de hábitos tóxicos en su estilo de vida. Adicionalmente, el paciente muestra una falta de adherencia al tratamiento con insulinas, principalmente debido a la falta de conocimiento sobre su manejo. Asimismo, destaca no consumir gaseosas ni jugos. Se identificó un antecedente de accidente de tránsito en calidad de peatón y resultó afectado por una motocicleta. Además, es importante señalar que el paciente presenta alergia al tramadol. En el patrón número 2, nutricional metabólico, el índice de masa corporal del paciente es de 17,46, lo cual representa un riesgo de desnutrición por déficit. Mantiene un apetito normal y ha estado consumiendo suplemento nutricional hiperproteico durante su estancia en el hospital. Reporta seguir un patrón de 3 comidas diarias con desayuno entre las 7 y las 8, almuerzo a las 12 y cena entre las 5 y las 6. Su dieta incluye alimentos como pescados, carnes rojas, pollo, pata de res, lácteos y legumbres preparados con bajo contenido de sal. Además, realiza el cepillado dental 3 veces al día, aunque experimenta dificultades al masticar y refiere comer de manera pausada. Utiliza una prótesis dental doble. El paciente menciona fragilidad en la piel y presenta una herida postquirúrgica de remodelación de muñón en el miembro inferior izquierdo, la cual muestra un leve enrojecimiento y presencia de sangre sin signos evidentes de infección, secundario a la mala adherencia al tratamiento de diabetes con insulina. En el patrón 3 de eliminación, el paciente informa que no experimenta ninguna dificultad intestinal y realiza deposiciones 2 veces al día. Refiere orinar 4 veces durante el día y 4 durante la noche, generalmente con características normales. Sin embargo, durante su estancia en el hospital se pudieron observar episodios de micciones con presencia de sangre que fueron resueltos. Adicionalmente, el paciente experimenta sudoración secundaria a las elevadas temperaturas del entorno y que no dispone de un ventilador para mitigar ese efecto. Es importante destacar que requiere ayuda parcial para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. En el cuarto patrón de actividad y ejercicio, el paciente se encuentra en cama, enfrentando dificultades para caminar y dependiendo de la ayuda de personas y dispositivos para su movilización, así como para realizar actividades básicas como el baño e higiene. Tiene antecedentes de miocardiopatía isquémica, aunque niega historial de enfermedades respiratorias. Reporta no experimentar ningún agotamiento, pero presenta episodios de dolor fantasma. Según el índice de CATS, obtiene un puntaje de 3, lo cual le clasifica como moderadamente incapacitado en términos de autonomía para las actividades de la vida diaria. Previamente a la amputación, practicaba spinning de manera ocasional, aproximadamente 45 minutos y solía descansar los sábados. Patrón 5, sueño de descanso. El paciente menciona que descansa en su apartamento, el cual tiene un ambiente fresco que le resulta cómodo. Logra un periodo de sueño de 8 horas diarias y establece su hora de acostarse a las 8 de la noche. Además, realiza una siesta diurna de 40 minutos a las 2:30. También refiere el consumo de 2 tazas de café al día, mencionando que esta práctica es parte de su rutina cotidiana y destaca que su principal inquietud se centra en su situación económica. En el patrón 6 cognitivo, el paciente durante su estadía en el hospital demostró plena conciencia de orientación en las 3 esferas, manteniendo una puntuación de 15 sobre 15 en la escala de Glasgow. Presenta habilidades de lectura y escritura, no se observan problemas de memoria, pero sí se reportan síntomas depresivos. Tiene una catarata en el ojo izquierdo con una cirugía pendiente. La única molestia manifestada por el paciente es el dolor en el miembro amputado, evaluado con un puntaje de 7 en la escala visual análoga EVA, para el cual se administra acetaminofén 500 mg cada 8 horas.
En el patrón 7, autopercepción y autoconcepto, el paciente se presenta de manera optimista al describirse como alguien consciente de su situación, acepta la pérdida de su extremidad y muestra una adaptación positiva, expresando su deseo de mejorar y rehabilitarse para recobrar su calidad de vida. A pesar de esta actitud positiva, se observan expresiones que indican que a veces se siente inútil o impedido para llevar a cabo sus actividades cotidianas habituales. En el patrón 8, rol relaciones, el paciente menciona que ha vivido solo con su mascota, una perra, durante los últimos 7 años. Aunque expresa sentirse tranquilo con su independencia emocional, destaca que ha estado recibiendo apoyo económico de su pareja sentimental con la que prefiere llevar una relación hace 4 meses a larga distancia, quien es su principal apoyo económico y afectivo. Manifiesta tener 4 hijos entre los 38 y 32 años, de los cuales 3 viven en el exterior y uno en la ciudad de Bogotá, y con quienes no mantiene ningún tipo de relación ni se hace cargo de él o están al tanto de su estado de salud. Adicionalmente señala no contar con amigos cercanos ni pertenecer a algún grupo social. Ha estado desempleada durante los últimos 6 meses y menciona que su hogar no cuenta con las condiciones de accesibilidad adecuadas para su discapacidad. En el patrón 9, sexualidad y reproducción, el paciente informa que mantiene una relación sentimental a larga distancia que lleva aproximadamente 4 meses. Además, menciona tener 4 hijos cuyas edades oscilan entre los 32 y los 38 años, fruto de una relación previa que duró alrededor de 25 años. A nivel de salud, se le ha diagnosticado hiperplasia prostática de grado 1. En el patrón 10, adaptación tolerancia al estrés, el paciente menciona que en el último año ha experimentado situaciones que han resultado en cambios significativos en su vida, como la pérdida del empleo, el deterioro de su salud y la amputación de un miembro. Estos eventos han provocado emociones negativas, pero destaca que la compañía de su pareja y el respaldo económico le han proporcionado cierto grado de tranquilidad. Admite haber experimentado episodios depresivos ocasionales con pensamientos suicidas, manifestando que es consciente de estos momentos. Además, señala experimentar estrés debido a su situación económica. Por último, el patrón 11, valores y creencias, el paciente se identifica como católico apostólico romano y señala tener un sistema de creencias sólido y estable. Basa sus convicciones tanto en la lectura científica como espiritual. Aunque no expresa inquietudes sobre el sentido de la vida, la muerte, el sufrimiento o el dolor, manifiesta que la enfermedad le genera preocupación a corto plazo debido a las implicaciones económicas que conlleva. Sin embargo, muestra una actitud positiva hacia su proceso de recuperación y rehabilitación. Como aspectos positivos y negativos o fortalezas y debilidades encontramos como fortaleza, manifiesta interés y colaboración para mejorar el cuidado de la salud, el usuario está orientado a sus 3 esferas y es un paciente dispuesto y presto a colaborar frente al tema de su salud. Como debilidad, la baja adherencia al tratamiento farmacológico de la insulina, los pobres lazos familiares, la falta de apoyo económico, la falta de cuidado durante tiempos prolongados en las noches y los fines de semana y la falta de educación en prevención de caídas. En la aplicabilidad de la teoría, las intervenciones que nosotros realizamos fueron facilitar la conciencia del cambio, en donde ayudamos al paciente a comprender y aceptar la realidad de la amputación y a reconocer la pérdida y trabajar hacia la adaptación. También promovimos la reflexión y el sentido de la totalidad, que se hizo a través de fomentar la reflexión sobre la experiencia de la amputación y ayudar al paciente a integrar la experiencia en su sentido general de sí mismo. También pudimos explorar patrones de movimiento, en donde observamos y discutimos los patrones de movimiento actuales del paciente y se identificaron las áreas donde se pueden realizar ajustes para mejorar la adaptación. Se establecieron metas de expansión de conciencia, donde se le colaboró al paciente para establecer metas específicas relacionadas con la adaptación, el autocuidado y la calidad de vida. Y se promovió la participación activa del paciente para involucrarlo en la toma de decisiones sobre su cuidado y su tratamiento y fomentar la participación activa en el proceso de adaptación. Como plan de cuidado de enfermería, priorizamos diagnósticos de enfermería como el 00179, riesgo de nivel de glucemia inestable relacionado con el conocimiento deficiente sobre el manejo de la diabetes, aporte dietético inadecuado, control inadecuado de la glucemia y la falta de adherencia al plan terapéutico de la diabetes, evidenciado por no la adherencia al tratamiento. Tenemos el 00303, riesgo de caída en el adulto relacionado con cambios de la marcha, problemas en el pie, evidenciado por amputación quirúrgica. Tenemos el 00266, riesgo de infección de la herida quirúrgica relacionado con el historial de infecciones recurrentes en el pie diabético evidenciado por la cicatrización lenta de la herida quirúrgica. Tenemos el 0085, deterioro de la movilidad física relacionado con la pérdida de la extremidad evidenciado por la limitación en la movilidad y la inestabilidad de la adaptación del dispositivo de asistencia. Tenemos el 00204, perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con la disminución de la permeabilidad de la arteria, evidenciado por alteración de las características de la piel y el retraso de la curación de la herida periférica. Tenemos el 00108, déficit de autocuidado relacionado con la discapacidad física debido a la amputación, evidenciado por dificultad en la realización de actividades básicas de la vida diaria, como baño, uso de inodoro y vestir. Tenemos el 0047, riesgo del deterioro de la integridad cutánea relacionado con la amputación y la disminución de la circulación sanguínea periférica, evidenciado por dolor agudo por la amputación. Tenemos el 00293, disposición a mejorar el conocimiento, gestión de la diabetes, relacionado con el reconocimiento de la importancia del control glucémico, evidenciado por la disposición del paciente para aprender sobre la dieta, la medición y otras estrategias para el manejo de la diabetes.
Tenemos el 00294, conocimiento deficiente relacionado con la falta de comprensión en la información frente al tratamiento, evidenciado por demanda de información. Tenemos el 00133, dolor crónico, relacionado con la amputación y las complicaciones del pie diabético, evidenciado por expresiones verbales de dolor. Tenemos el 0053, aislamiento social, relacionado con factores que constituyen a la falta de la realización personal satisfactoria, evidenciado por la ausencia de personas cercanas que proporcionan apoyo familiar, amigos, grupo social, entre otros. Tenemos el 00159, disposición para mejorar los procesos familiares, relacionado con manifestaciones de deseo de mejorar la comunicación familiar, evidenciado por familiares que viven fuera del país. Tenemos el 00183, disposición para mejorar el confort, relacionado con la expresión de deseo de mejorar la capacidad del confort personal. Tenemos el 00100, retraso en la recuperación quirúrgica, relacionado con diabetes mellitus, evidenciado por caídas previas. En cuanto al diagnóstico de riesgo de glicemia inestable, tenemos como NOT control de la diabetes, dominio, conocimiento y conducta social, clase conocimiento sobre la salud. Tenemos 3 indicadores, tales como papel de la dieta en control de la glicemia, con un puntaje sustancial, llevarlo a leve. Tenemos el indicador del uso correcto de la glicemia, con un puntaje sustancial, llevarlo a leve. Tenemos como otro indicador la importancia de mantener el nivel de glucemia dentro de los rangos del objetivo, con un puntaje sustancial, llevarlo a leve. Como intervenciones NIT tenemos el manejo de la medicación, dominio complejo, clase, control de fármacos. Como actividades tenemos desarrollar estrategias con el paciente para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrito, enseñar al paciente y al cuidador el método de la administración de los fármacos según corresponda, determinar el impacto del uso de la medicación en el estilo de vida saludable del paciente, monitorizar la eficiencia de la movilidad de la administración de la medicación. Tenemos como otra intervención manejo de la hiperglicemia, dominio, seguridad, clase, control de riesgo. Como actividades tenemos vigilar la glucemia si está indicado, administrar insulina según la prescripción, ayudar al paciente a interpretar la glucemia, instruir al paciente y sus allegados a la prevención, reconocimiento y atención ante la hiperglicemia. En cuanto al riesgo de caídas en el adulto, tenemos como NOT ambular, dominio, salud funcional, clase, movilidad. Tenemos 3 indicadores, tales como soporte de peso con una puntuación grave, llevarlo a moderado. Tenemos otro indicador, camina con marcha ineficaz, con una puntuación grave, llevado a moderado. Tenemos como otro indicador, andar por casa con una puntuación sustancial, llevarlo a moderado. Como intervenciones NIT tenemos prevención de caídas, dominio 4, seguridad, clase, control de riesgo. Como actividades tenemos revisar los antecedentes de la caída del paciente, identificar conductas y factores que afecten el riesgo de caídas, identificar las características del ambiente que puedan aumentar la posibilidad de caídas, suelos, resbaladizos, escaleras sin barandas. Enseñar al paciente a utilizar el bastón o la muleta, en este caso según corresponda. Tenemos el manejo ambiental, seguridad, dominio 4, seguridad, clase B, control de riesgo. Como actividades tenemos identificar la necesidad de la seguridad del paciente según la función física, cognitiva y el historial de conducta. Retirar objetos que sean peligrosos en el ambiente. Evitar la exposición innecesaria de corrientes. Estabilizar las restricciones de visitas para que se adapte a las necesidades del paciente. Como otra intervención tenemos ayuda al autocuidado. Dominio físico básico, clase F, facilitación del autocuidado. Como actividades tenemos comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente, establecer una rutina del autocuidado. En el diagnóstico y el deterioro de la movilidad física tenemos como NOT marcha, salud funcional, clase movilidad. Tenemos 3 indicadores, tales como estabilidad de la marcha con una puntuación de grave, llevarlo moderado. Tenemos como otro indicador el equilibrio al caminar con una puntuación grave, llevarlo a moderado. Tenemos como otro indicador punto de apoyo con una puntuación sustancial, llevarlo a moderado. Como intervenciones NIC tenemos fomento del ejercicio, dominio 4, seguridad, clase B, control de riesgos. Tenemos como actividades determinar la movilidad del individuo para empezar, continuar con el programa de ejercicio, animar al individuo a empezar y continuar con el ejercicio, ayudar al individuo a establecer las metas a corto y largo plazo del programa de ejercicio, instruir al individuo acerca del tipo de ejercicio adecuado para su nivel de salud en colaboración con fisioterapeuta. Tenemos como otra intervención NIC,
Fomentar la mecánica corporal, dominio físico básico, clase, control de actividad y ejercicio. Tenemos como actividad determinar el grado de compromiso del paciente para comprender, utilizar posturas correctas. Colaborar mediante fisioterapia el desarrollo del plan para fomentar la mecánica corporal si está indicado. Instruir al paciente sobre las necesidades de usar posturas correctas para evitar fatigas, tensiones o lesiones. En cuanto al riesgo de infecciones de herida quirúrgica, tenemos como NOT curación de la herida por segunda intención. Tenemos como dominio salud fisiológica, clase integridad tisular. Tenemos 3 indicadores, tales como inflamación de la herida con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Tenemos como otro indicador secreción purulenta con una puntuación moderada, llevarlo a leve. Tenemos otro indicador el olor de la herida con una puntuación moderada, llevarlo a leve. Como intervenciones de NIT tenemos la protección contra infecciones, dominio seguridad, clase y control de riesgo. Como actividades tenemos observar los signos y síntomas de infección sistemática y localizada. Tenemos observar la vulnerabilidad del paciente y las infecciones, proporcionar los cuidados adecuados a la piel en la zona, inspeccionar el estado de cualquier incisión en la herida quirúrgica. Como otra intervención NIC tenemos protección contra infecciones, dominio seguridad, clase B, control de riesgo. Como actividades tenemos observar los signos y síntomas de la infección sistemática y localizada, observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, mantener la asepsia para el paciente de riesgo, fomentar el descanso, observar si hay cambios en el nivel de la habitabilidad y malestar, utilizar los antibióticos con eficaz, enseñar al paciente y al familiar evitar infecciones. Como otro diagnóstico tenemos el riesgo del deterioro de la integridad cutánea, con NOT de integridad tisular, piel y membrana mucosa, dominio salud física, clase L, integridad tisular. Tenemos 3 indicadores, tales como sensibilidad con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Otro indicador, integridad de la piel con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Tenemos como otro indicador el tejido cicatrizal con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Como intervenciones NIC tenemos vigilancia de la piel, dominio físico complejo, clase L, control de la piel de heridas. Como actividades, observar si hay enrojecimiento, color, eritema, edema o drenaje en la piel y en las mucosas. Observar el color, pulso, textura, si hay edema, ulceraciones en las extremidades. Vigilar el color y la temperatura de la piel. Tenemos como otra intervención NIC el cuidado de la herida, dominio físico, clase L, control de piel y herida. Como actividades tenemos monitorizar las características de la herida, incluyendo el drenaje, color y tamaño, medir el lecho de la herida según corresponda, limpiar con solución salina, fisiológico y vinagre blanco según corresponda, mantener una técnica de vendaje estéril al realizar el cuidado de la herida, fomentar la ingesta de líquidos según corresponda, enseñar al paciente el cuidado del procedimiento y los cuidados de la herida, enseñar al paciente a los cuidados y signos y síntomas de infección. Como otro diagnóstico tenemos la disposición a mejorar el conocimiento, gestión de la diabetes relacionado con el NOT de autocontrol diabetes. Dominio, conocimiento y conducta de salud, clase gestión de la salud. Tenemos 3 indicadores, uno de ellos acepta el diagnóstico con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Como otro indicador tenemos búsqueda de información sobre métodos para la prevención de complicaciones con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Como otro indicador, participación en el programa educativo prescrito con una puntuación moderado, llevarlo a leve. Como intervenciones NIC tenemos el apoyo en la toma de decisiones, dominio conductual, clase ayuda para el afrontamiento. Como actividades, determinar si hay diferencias entre el punto de vista del paciente y los profesionales sanitarios sobre la infección del paciente. Ayudar al paciente a aclarar y valorar expectativas que pueden ayudar a tomar decisiones vitales y fundamentales. Informar al paciente sobre la existencia de puntos de vista alternativa y las soluciones. Toma clara de todo del apoyo. Ayudar al paciente a identificar las ventajas e inconvenientes que tiene cada alternativa. Establecer comunicación con el paciente al principio de su egreso. Facilitar al paciente la articulación de los objetos y los cuidados. Obtener el consentimiento informado según lo requiera. Facilitar la toma de decisiones en su colaboración. Tenemos como otra intervención NIC potencia de la disposición de aprendizaje, dominio conductual, clase P, terapia cognitiva. Tenemos como actividades proporcionar un ambiente no amenazador, establecer competencias en las relaciones, aumentar las orientaciones en la realidad del paciente según corresponda, vigilar el estado emocional del paciente, ayudar al paciente a enfrentarse a las emociones intensas, ansiedad, duelo, ira según corresponda, dar tiempo al paciente para que realice preguntas y discuta sobre sus inquietudes, tomar las inquietudes específicas del paciente si existen. En cuanto al diagnóstico de déficit de autocuidado, tenemos como NOT autocuidados y actividades,
instrumentales de la vida diaria: dominio, salud funcional, clase, autocuidado. Tenemos 3 indicadores, como realizar tareas del hogar con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Tenemos el indicador entra y sale del cuarto con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Tenemos como indicador se baña en la ducha con una puntuación sustancial, llevarlo a leve. Como intervención SNIT tenemos la enseñanza individual, dominio conductual, clase de educación del paciente. Como actividades, establecer la relación de confianza, determinar las necesidades de la enseñanza del paciente, valorar el nivel actual de conocimiento y comprensión de los contenidos del paciente, determinar la motivación del paciente para asimilar información específica, creencias en la salud, cumplimiento sobre las malas experiencias con los cuidados y aprendizaje de la salud y metas conflictivas. Tenemos seleccionar los métodos, estrategias adecuadas en la enseñanza del paciente, seleccionar materiales educativos adecuados. Tenemos como otra intervención NIT, ayuda en el autocuidado, dominio básico, clase, facilidad del autocuidado. Como actividades tenemos determinar las necesidades de ayuda del individuo con los instrumentales de la vida diaria, determinar las necesidades de los cambios relacionados con la seguridad en el hogar, ayudar al individuo a establecer métodos y rutinas para cocinar y limpiar y comprar. Tenemos como otra actividad enseñar al individuo y al cuidador de lo que deben hacer en caso de que sufra una caída en cualquier otra lesión. En cuanto al diagnóstico de la perfusión tisular periférica ineficaz, tenemos como NOT perfusión tisular periférica, dominio salud físico, clase cardiopulmonar. Tenemos 3 indicadores. Primero de ellos, llenado capilar de los dedos de los pies, con una puntuación moderada, llevarlo a ninguno. Tenemos como otro indicador fuerza de pulso femoral derecho, llevarlo con una puntuación leve, llevarlo a ninguno. Tenemos la debilidad muscular con una puntuación sustancial, llevarlo a ninguno. Como intervención SNIT tenemos cuidados circulatorios, insuficiente venosa, dominio complejo, clase control perfusión tisular. Como actividades, realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, por ejemplo, comprobar los pulsos periféricos, edema, llenado capilar, color y temperatura. Evaluar el edema y los pulsos periféricos, aplicar apósitos adecuados en el tamaño y tipo de heridas según sea conveniente, observar el grado de molestias y dolor, enseñar al paciente la importancia de la terapia progresiva, enseñar al paciente el cuidado de la piel adecuada, mantener una hidratación adecuada para disminuir la viscosidad de la sangre. Tenemos como otra intervención NIT los cuidados de la piel, dominio, facilitación del autocuidado, clase físico básico. Como actividades tenemos inspeccionar si hay irritación, grietas, lesión, callosidades, lesiformes o edemas en el pie, secar cuidadosamente los espacios interdigitales, limpiar las uñas, observar si hay insuficiencia arterial en la parte inferior de la pierna, observar si hay edema en la pierna o en el pie, examinar el grosor y la coloración de las uñas. Como problema dependiente trabajamos el pie diabético o la úlcera vascular, relacionada con la insuficiencia arterial, insuficiencia venosa, neuropatía diabética y evidenciado por infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos y la amputación del miembro inferior izquierdo. Como intervenciones para este problema, nosotros trabajamos el control de infecciones, la prevención de caídas y la enseñanza de medicamentos prescritos. Y las actividades fueron cambiar los sitios de las vías intravenosas periféricas y los vendajes, garantizar una manipulación aséptica de las vías, asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada, fomentar una ingesta nutricional adecuada, administrar el tratamiento antibiótico. También ayudar a la deambulación, proporcionar dispositivos de ayuda, colocar la cama mecánica en la posición más baja, instruir al paciente para que pida ayuda al moverse si lo precisa, revisar los antecedentes de caídas con el paciente y la familia. Por último, informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento, instruir al paciente acerca de la posología, día y duración de los efectos de cada medicamento, revisar el conocimiento que el paciente tiene de cada medicación, instruir al paciente sobre las acciones correctas que debe tomar si se producen efectos secundarios, e instruirlo sobre los signos y síntomas de sobredosificación e infradosificación. Como plan de egreso tenemos las recomendaciones y los cuidados en casa y citas pendientes. Como recomendaciones, mantener el apósito seco, libres de humedad que cause irritabilidad en la piel, colocar plástico o protectores impermeables para mantener el vendaje y los apósitos mientras se duche, mantener el vendaje y los apósitos libres de la suciedad, arena o polvo, no utilizar objetos cortantes o punzantes para rascarse la piel, no utilizar talcos ni desodorantes sobre la piel cuando éste le pique, no retirar el vendaje antes de que ortopedista lo autorice. Como cuidados, tener en cuenta los signos de alarma. Si la piel se encuentra roja alrededor del vendaje o este se abra, si se presenta dolor intenso que no mejora con analgésicos en casa, no poder mover los pies apropiadamente o sentir sensación de hormigueo en los dedos, sangrado o secreción de mal olor por la herida quirúrgica.
comezón que no resuelve incluso después del rascado, inflamación de los dedos o coloración azulada. Como documentos de entrega se hace la epicrisis y la fórmula médica, citas pendientes, control por consulta externa con ortopedia en 20 días y firmado por el paciente. Como recomendación que se le hace al paciente para los cuidados en casa en su plan de ingreso, tenemos el cuidado de la piel y las heridas, muy aparte de las actividades normales y las intervenciones que realizamos como personal de enfermería, que son la inspección regular, el higiene, la hidratación, evitar la exposición prolongada a la humedad, la prevención de úlceras, la protección solar, los cuidados específicos de las heridas, la inspección de la herida, los cambios de apósitos, la promoción de la cicatrización, el control del dolor, la prevención de infecciones, educar al paciente, fomentar la movilidad, el cambio de posición y revisar. Se han encontrado o estudios han demostrado la eficacia de antisépticos a base de hipoclorito y de vinagre o de ácido acético, que se han asociado a un acortamiento significativo en el tiempo de tratamiento en los pacientes con infecciones del sitio quirúrgico. Entonces se le ha hecho la recomendación a la cuidadora de probar estos métodos que están siendo innovables en este momento y realizar curaciones con 1.5 cc de hipoclorito más 500 ml de solución salina o 150 ml de vinagre blanco más 500 ml de solución salina en el sitio de la herida y vigilar el progreso de la curación o de la cicatrización. Las conclusiones que nosotros hallamos para este trabajo son que la mala adherencia al tratamiento sugiere la necesidad de intervenciones que sean más personalizadas y centradas en el paciente. Identificar las barreras específicas para la adherencia y diseñar estrategias adaptadas pueden mejorar significativamente los resultados del tratamiento y la calidad de vida del paciente. Además, fortalecer la autonomía del paciente a través de la participación activa en su cuidado puede ser un factor clave en la mejora de la adherencia y la adaptación. Incentivarlo a que participe en el plan de tratamiento puede potenciar al paciente en su propio proceso de recuperación. Y con base en la teoría, la atención a los pacientes con pie diabético y amputación requiere un enfoque multidisciplinario. La colaboración entre enfermeros, médicos, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud es esencial para abordar de manera integral la adaptación del paciente, la prevención de caídas y la gestión efectiva de la diabetes. Como en estas evidencias, tenemos la ficha de medicamentos. A este paciente se le administró insulina, glulicina y glargina, que es utilizada para el tratamiento de la hiperglicemia. También se le administró pregabalina para el dolor neuropático periférico. Él consumió ensolipretoína para prevenir la desnutrición proteico-calórica. También se le administró omeprazol 20 miligramos orales para la prevención de las úlceras gástricas. Tomó tamsulosina para los síntomas del tracto urinario asociados a la hiperplasia de próstata. Carvedilol, que es indicado para la hipertensión y para el tratamiento prolongado de la cardiopatía isquémica. Enalapril, que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión también y la insuficiencia cardíaca. Atorvastatina para la hipercolesterolemia y ácido acetilsalicílico para la profilaxis secundaria tras un primer evento isquémico coronario cerebrovascular. Acetaminofén para controlar el dolor. Sertralina para los episodios depresivos. Clindamicina, que se utiliza en infecciones de la piel y los tejidos blandos. Heparina para la terapia anticoagulante y levotiroxina para la terapia de reemplazo cuando la función tiroidea está disminuida o falta por completo. También quisimos incluir las ayudas educativas que utilizamos para la visita que se le hizo al paciente, donde le hablamos sobre la diabetes, los síntomas y las complicaciones, cuidados que debe tener para el pie diabético, cómo se controla, cómo consumir o cómo administrarse la insulina, qué es esa insulina y cómo se secreta en su organismo, cuánto tiempo dura, cada cuánto debe administrársela. Estas son evidencias fotográficas en su casa y evidencias de las llamadas que le hemos realizado al auxiliar o a su cuidador para completar nuestros encuentros, las visitas y para también pedir o solicitar más información acerca del seguimiento del caso del paciente. Como tema de profundización, nosotros decidimos utilizar el manejo de la insulina, empezando por los tipos de insulina, que existen varios tipos de esta, según su inicio de acción y su duración. Están la insulina de acción rápida, las de intermedia y las de acción prolongada. La combinación de estos tipos puede adaptarse según las necesidades específicas del paciente. Es muy importante la educación al paciente, pues ellos deben comprender la importancia de la administración oportuna de la insulina y la relación que hay entre la comida y el medicamento y cómo se deben manejar las situaciones como la actividad física. Los regímenes de insulina pueden variar. Algunos pacientes pueden seguir un régimen basal-bolo en donde se combina la insulina basal, que es la de larga duración, con dosis de insulina rápida o con dosis de insulina rápida o regular antes de las comidas. Otros pueden utilizar regímenes más flexibles según sus necesidades diarias. La administración se hace mediante jeringas o plumas de insulina o bombas de insulina. La elección del método depende de las preferencias y comodidades del paciente. El ajuste de la dosis
se debe hacer según la respuesta del paciente, los niveles que tenga de glucosa en sangre y la actividad que realice diariamente. Este ajuste se puede realizar con la orientación de un profesional de la salud. El monitoreo continuo es fundamental para ajustar la dosis de insulina según sea necesario. Los avances tecnológicos como los sistemas de monitoreo continuo de glucosa pues nos facilitan mucho más el proceso, pero pues acá utilizamos comúnmente los glucómetros. La personalización del tratamiento nos dice que el manejo de la insulina debe ser altamente personalizado y cada paciente tiene necesidades únicas, por lo que ese tratamiento debe adaptarse a su estilo de vida, sus preferencias y metas de salud. Y eso sería todo, esta es nuestra bibliografía. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo.